Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días, Manolo, ¿cómo estamos? Pues estamos por aquí, vamos tirando mientras aguante el tinglao este que tenemos montado. A ver. Me querías hablar, contar, explicar, presentar una revista libertaria que ha aparecido ya en las redes, en internet. De momento no se edita en papel. No. Está solo en las redes sociales. Una revista que se llama Redes Libertarias. Sí, señor. Bueno, ya sabes aquel dicho, y nuestros oyentes también, que se juntan dos o tres anarquistas. Lo primero que hacen, antes de tomarse un café, es hacer una revista. Después ya hablaremos, si hacemos algo. No lo dudes, lo primero, lo primerito, vamos. Pues eso. Entonces, va esta Redes Libertarias. Pues cuéntame lo que es y de qué va. Bueno, de entrada lo que dices tú es interesante, ¿no? Porque yo creo que conviene no olvidarlo nunca, que efectivamente si algo diferencia o es una señal distintiva del anarquismo en su historia, es que cuando se juntan dos hacen una revista, ¿no? O cuando se juntan tres, vamos, por ponerlo. Entonces, esto es una revista, bueno, que surge anecdóticamente, porque bueno, hay una serie de personas que, entre comillas, se quedan en el paro, es decir, estaban llevando una revista, que era en concreto Libre Pensamiento, y bueno, pues hay un cambio, como bien sabes, en la CGT, y entonces la mayor parte del consejo previo no tiene interés en participar en el nuevo proyecto, no les gustaba, e incluso alguna persona que sí tenía interés de ese consejo de redacción en participar en el nuevo proyecto, lo del nuevo proyecto le dijeron que no contaban con él, que no, punto, se acabó. Entonces, ese grupo de personas, bueno, como llevamos una tradición trabajando juntos, más o menos nos llevábamos bien, y esto de hacer una revista, pues teníamos cierta experiencia, nos planteamos la posibilidad de hacer una nueva revista, entre nosotros, o sea, un conjunto de amigos que dejan de hacer una cosa en un contexto y entonces, bueno, pues, ¿y por qué no seguimos? Así de sencillo. O sea, que no surge ni para confrontar ni para nada, simplemente era la broma que te decía, nos hemos quedado en el paro y ahora qué hacemos, pues para hacer una revista. Bueno, en el paro no está ninguno, yo no estoy en el paro, claro. Bueno, que os quedáis en el paro es una Eso expresión es una expresión de... que no vivíais de eso, no viven. Evidentemente, Vale. evidentemente no veíamos de eso, pero como tú has dicho, dos anarquistas que se juntan, escriben una revista, de pronto les dejan sin revista y dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¡Qué nervios! Una revista que vamos a hacer y después ya hablaremos. Muy bien. Esa es la idea, la anécdota de la que surge el asunto, ¿no? Mm. Entonces, bueno, eso de entrada, al final hubo un proceso de discusión y al final nos quedamos 7, 8 personas en la revista y el resto pues optó por no estar, ¿no? O no quiso sumarse o lo que tú quieras, es igual, no se planteó el continuar. Y en este momento, pues bueno, ya te digo, estamos dos, ahora no me acuerdo cuánto estamos, quiénes somos, pues está por aquí puesto, pues un colectivo de afinidad, el colectivo de afinidad, esta vez es otra palabra mágica dentro del anarquismo, los grupos de afinidad, y tras mucho cuestión, pues nos hemos quedado 10, ¿de acuerdo? 10 personas, y entonces hemos logrado, tras, creo que todo el 2023, prácticamente un poco antes quizá, hemos ya logrado sacar el número 0, lo hemos llamado el número 0, que es una presentación de lo que pretendemos hacer. En estos momentos es una revista en PDF, es una revista... yo soy de los que defiende que sea solo en PDF, ¿no? A mí me parece que hoy día publicar en papel, bueno, tiene sentido, yo no lo critico, pero creo que cuesta un dinero, es complicado y te limita, ¿no? Y yo en mi caso concreto no sé el tuyo, yo por lo que veo en tu espalda, pues debes estar como yo, ¿no? Que tú en este momento si compras un libro, dices, ya ahora cuál quito. Sí. Puedes ir apilándolos, ¿no? En vertical, desde el suelo hasta el techo.
pero a mí me pasa. Entonces yo no, aquí detrás también se ve una parte, pero estoy rodeado de libros en esta pequeña habitación y tengo una estantería en un pasillo larguísima y tengo otra estantería. ¿Me explico? Y Vale, que sí. no, entonces no puedes, ¿no? Y luego no tengo tan claro lo ecológico, si el papel o no el papel, porque todo el mundo dice que también el guardar en la nube las revistas y todo, pues cuesta mucho, ecológicamente hablando. Ecológicamente hablando, sí, señor, consume energía. No se sabe exactamente, yo no he visto ningún cálculo que, que contabilice de alguna manera, ¿no? O diga los datos, pero sí parece ser. La última noticia, pero lo comenté contigo otro día, no sé si contigo con otro, es que no sé qué sitio está en polémica con una de estas bases de datos porque se le está dejando sin agua, porque claro, necesita refrigeración. Correcto. Aparte de que necesiten agua para refrigerar los ordenadores o como se llame, Sí, necesita luego mucha energía de eléctrica. consume mucha energía. La energía se obtiene de determinadas maneras que consumen productos que contaminando con. Entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, las fotos que yo tengo lo que pasa es que no da tiempo nunca. Esas que te sube automáticamente del móvil, no hago muchas con el móvil, pero hago unas cuantas, te las sube a la red, ¿no? Y al final terminas teniendo en la red cientos de fotos que no vas a ver en tu vida, además. ¿Eh? Mm. Yo estoy pensando, al final, bueno, yo tengo uno de estos externos de datos de 40 teras, digo, pues lo guardo ahí y ya está, ahí no gasto energía de nadie, lo paso y punto pelota. Pero bueno, entonces nosotros la publicamos por ahora solo en red. Creo que al final va a salir adelante que se publique en papel, porque el único que se opone soy yo. Vamos, si no me opongo, digo, oye, yo es que no lo veo. Tú ahora esto si entras y cualquiera puede entrar, ¿no? Redeslibertarias.com y aparece la página y aparece la revista esta, ¿no? ¿Y la revista qué es lo que pretende? Bueno, pues de alguna manera contribuir a generar pensamiento anarquista. Es decir, como toda ideología o como todo conjunto de ideas que presentan un cierto proyecto social, pues es bueno el seguir reflexionando sobre lo que tenemos que decir hoy. Entonces, el anarquismo, si uno le hace caso a Kropotkin, que es uno de los propios fundadores, ¿no? En el artículo famoso que le pidió la Enciclopedia Británica sobre el anarquismo, pues empezó, no sé si por los cínicos o por los chinos. O sea, por Lao Tse. Veía anarquistas, en cuanto levantaba una alfombra, veía un anarquista potencial, cuando menos, hasta llegar, evidentemente, al siglo XIX. Realmente anarquistas, en sentido, es una teoría, como bien sabe, que surgió en el siglo XIX. Antes no hay. Y surge además, la triada fundadora son básicamente Proudhon, Kropotkin y Bakunin, que son los que cohesionan un pensamiento en torno a una serie de ideas sin ponerse de acuerdo los tres. Claro, bueno, Proudhon era el mayor y los otros dos eran más contemporáneos, pero no se pusieron de acuerdo, como es propio de los anarquistas. Si nos juntamos ahora, posiblemente discrepemos de unas cuantas cosas. Entonces, esa es la idea. La primera duda que te surge, tú lo sabes mejor que yo, posiblemente, ¿no? Es que hay muchas revistas anarquistas en la red. Hay muchas revistas anarquistas en la red y la gente aún tiene proyectos de hacer más. Claro, o sea, llega un momento que dices, ¿hay espacio? ¿Hay espacio? Hay gente que las lea. ¿Hay gente que las pueda leer? Yo no sé tú es tu caso. Yo estoy suscrito a varias cosas para que me avisen de que han publicado y he estado 2 días un poco despistado y la carpeta en la que vienen estas cosas tenía 395 correos. Los voy a borrar casi en bloque. Ya seleccionar dentro de esos 395, pues me parece a mí que, que es así, ¿no? Entonces, bueno, me parece grave, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que al final, en estos momentos, bueno, pues queremos hacernos un hueco, ¿eh? Y viendo las revistas que hay, insisto, no es difícil, ¿no? Estaba mirando algunas, ¿no? Por ejemplo, estas que yo sigo, esta que me gusta, en principio, Acracia, la conocerás, ¿no?
Sí. La lleva Capi Vidal, me parece sugerente, la lleva solo él, me parece recordar. Bueno, está Encrucijadas, otra revista de ciencias sociales, pero tiene también bastante de estas cosas. Bueno, número de revistas y otras extranjeras, una francesa visto muy buena, El Gran Ángulo, hay otras en inglés, o sea, hay toneladas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede escribir? Pues no lo sé. Yo la verdad es que ya veremos. Es decir, la fortuna que tenemos con esto es que dinero te gastas poco, tiempo sí, tiempo emplea bastante, las cosas como son, ¿no? Pero lo que es dinero, dinero gasta poco. Entonces quiere decirse que de alguna manera ese dinero que gastas, pues va a ser, si acaso, algunos decían, no, hay que publicar, irremediablemente hay que publicar cosas de estas, ¿no? Y ¿Y qué cosas son esas? Hay que bueno, pues publicar, hay que publicar. Estoy pensando ya, tengo ganas ya de preguntarte, que los que escribís ahí, o los y las que escribís ahí, ¿a quién os queréis dirigir? Porque público para leer revistas hay de mucho tipo. Hay quien puede soportar un artículo de 2 o 3 líneas, tipo tweets. Hay quien puede aguantar 4 páginas. Hay quien lee si es asequible. Y hay quien escribe pretendiendo darse una lección a sí mismo y a los que le conocen, con un montón de bibliografía al final del artículo diciendo, fijaros qué listo soy y qué preparado estoy y qué tochos mando aquí, que creo que no va a leer ni Dios. Y además el que lo lea se va a hacer un lío. A ver, todas juntas para que ahora... Sí, de hecho, de alguna manera, yo creo que no lo hemos explicitado del todo, pero mi modesta opinión, Sí. Es que queremos alejarnos un poco, porque yo creo que Libre Pensamiento a mí me pareció una buena revista, pero era un poco tocho. Y yo no sé si la leía alguien en la CGT, sinceramente. Yo la conozco de in illo tempore y ciertamente. Eran artículos largos, entonces eran artículos casi académicos. Casi Académicos en académicos. muchos casos, y Sí. que yo no sé para quién se escribían a veces, ¿no? Se Yo escribían creo que eso para... le falló a la revista un poquitín y bueno, yo estaba allí, por lo tanto, y además yo he estado desde el 89, o sea, desde el 17 y he Sí. sido director un tiempo, o sea que no puedo echarle la culpa al emperador. Vale. No, soy parte del problema, era parte del problema, ¿no? Pero vamos a no compararla con Bien, otras. entonces, quiero decir, no, pero el ejemplo es que me has preguntado, no iría en esa línea. Entonces, es una revista que pretende ser más sencilla, con menos aparato bibliográfico y que lo que pretende es, ha abierto 6 temas. Sí. Uno es el de coyunturas. Y coyunturas es un poco hablar de la situación en general. En cada sección hay 2 artículos. Uno es en guerra, refugiados, desplazados, una constante histórica. En este caso es de Paco Marcellán. Y otro es las montañas de Riaño. Una cosa muy entretenida de una persona. Uno tiene 5 páginas y el otro otras 5. No, 3, el otro 3. Ves que no estamos hablando de una cosa así como... Aunque las páginas son muy traidoras, porque hay páginas y páginas, ¿no? Claro. Hay Ya lo páginas sabes. con fotos muy grandes Luego y otras que... hay otro bloque que es el de cultura y arte, ¿verdad? Y ese bloque pues tiene poesía, tiene cosas de expresión de arte, de graffiti, de cómic, también muy cortito, tiene ese sentido. Hay una parte que es de otra sección, se dedica a los temas feministas, Eh, y o la siguiente es la genealogía, que es un poco la historia de la CGT. Te decía antes, en la de feminismos. Ya has dicho unas siglas, has dicho CGT, no estábamos hablando de anarquismo y mundo No, no, liberal. no, pues la CNT sería, desde el Vale, Consejo de la CNT y vale. desde antes, ¿no? Desde antes, luego la CNT, luego la CGT, luego Sociedad Obrera, lo que tú quieras. Es decir, pues me he equivocado, la cabra tira al monte, dice la CGT, con ocasiones sin ella. Aclarado. Sabes que yo soy de CGT, Vale. ya 40 años casi.
Entonces, Salvador Seguí y su proyecto, las leyes de memoria antifascista y memoria anarquista, bueno, eso sabéis que es una movida que no tiene que ver con la CGT ni con la CNT, si acaso con la Fundación Salvador Seguí y la otra que hay, no me acuerdo ahora. Pensamiento es... ¿Anselmo Lorenzo te refieres? Sí, el Anselmo Lorenzo. Vale. Son las dos, básicas. Bueno, hay más, hay también otra fundación. Habrá más. Sí. Lo mismo. Por ejemplo, aquí en Valencia está Ferrer y Guardia, pero en fin, hay más. Ferrer y Guardia, sí, no, claro. Sí. Me parece. Bueno, pero da igual, sigamos. Luego hay esa la de genealogía. La de genealogía me parece que la lleva Laura, una catalana que es de historiadora. La de los feminismos, no recuerdo quién la llevaba. La de cultura y arte creo que la lleva Emilio Jacinto o Emilio Pedro Gómez. Jacinto creo que es Jacinto. Jacinto que estaba antes de Acero. C0. Pensamiento la llevo yo. Y ahí hay un artículo de Capi Vidal y otro de Simón Rollo y otro de Frank Mick sobre Marx y el anarquismo. Luego hay unas redes planetarias que un poco intenta ver el marco un poco más general. Y por último, reseñas de libros. Entonces, esta revista, el primer número tiene 118 páginas. Es un poco tocho, pero no demasiado. No te diría, te podría buscar, no lo tengo aquí ahora, el número de palabras que tiene, porque eso indica mejor. Ya he leído, ya he visto la revista, ya la he ojeado. Obviamente la he ojeado en el ordenador, en PDF. He leído algún artículo. Bien, ¿a quién pretendéis que llegue? ¿Quién va a leer eso? ¿Quién queréis que lea eso? La gente que ya está en el mundo libertario, más o menos, en organizaciones diferentes, gente que nos... Hombre, ese es un problema, a mí me gustaría, claro, el problema que cuando es el problema básico, ¿no? El problema de que al final terminas escribiendo para los tuyos, con los tuyos y al final no sales de una campana que tú mismo te has creado, ¿no? En la que participas, ¿no? Es una campana en que afortunadamente la capacidad de darnos caña mutuamente es notable, entonces no es que nos vayamos a decir todos tenéis razón, qué bonito lo que escribes, no creo que sea esa la tónica porque lo impide el temperamento, digamos, o el planteamiento libertario, digo yo, ¿no? Y entonces, bueno, el problema es cómo, eso es lo grave, es decir, y no tengo respuesta. Mi deseo sería que fuera una revista que de algún modo ampliara el círculo al que llega el pensamiento libertario. O sea, llegar a gente que no es libertaria. Acabas de decir que no lo tienes claro al público que queréis, pero no lo habéis debatido, no lo habéis tratado. Lo hemos debatido. ¿Una revista para qué? Como estamos aburridos y hacíamos una y sabemos hacer revistas, seguimos haciendo revistas. Hemos hecho porque consideramos que sí, el anarquismo en estos momentos necesita reflexión y necesita capacidad de compartir ideas y necesita la capacidad de construir planteamiento porque aquí ya puedo estar yo proyectando más mi propio pensamiento que el de los demás y eso tú no estás de acuerdo conmigo. Estamos en momentos bajos en el anarquismo, bajos en general. Algunos hay bajos, pero otros estamos con un speed de la leche. Vale. Bueno, va. Bien. Sí, no, entiendo, pero no, quiero decirte que sería un poco referencias para, lo dice el último párrafo del editorial, arraigar una publicación que pueda servir de referencia para muchas otras personas que, como nosotras, piensan que el mundo se merece algo mejor que solo aparecerá si nos metemos en la faena y si hacemos cosas. Y hacemos en este caso cosas de consolidar, de hacer crecer, de profundizar el pensamiento libertario. Eso sí estaría más cerca a mí, lo que yo pienso, ¿no? La revolución no está para llegar, ¿no? El cambio de la sociedad tampoco, incluso corren malos tiempos para propuestas como la nuestra, en cierto sentido, en otros sentidos quizá no tanto. Y bueno, lo que hay que seguir es haciendo pensamiento libertario
y me gustaría que llegara más gente. Yo la divulgaré en otros sitios, pero como tú sabes que yo estoy repartido en sitios muy distintos, pues entonces sé que hay unos sitios que me leen unas cosas, otros sitios que me leen otras, otros sitios que no me leen ninguna, ¿no? Entonces, bueno, como suele ocurrir, ¿no? Pero eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? Que pudiera ayudar a la gente a pensar, a buscar ideas y que le pudiera ayudar a la gente a seguir manteniendo una cierta ilusión de que la propuesta anarquista es una propuesta que tiene sentido, que se puede trabajar en ella, que se pueden seguir haciendo cosas y cosas con algo de innovación sin renunciar a las raíces que compartimos, ¿no? De ahí a que lo consigamos, no lo sé. El primer número ha costado, ha costado. Y la convivencia entre el grupo, pues yo creo que se conseguirá, pero todavía la estamos construyendo, ¿eh? Porque algunos son nuevos de alguna manera, ¿eh? O sea, no habían estado en el libre pensamiento, ahora hay 2 o 3 que no habían estado en el libre pensamiento, y otros que eran de última generación que llevaban el libre pensamiento, pero muy poco tiempo, y entonces tenemos que acostumbrarnos a trabajar de otra manera. En el libre pensamiento el esquema estaba bastante claro y era cómodo el trabajo. Vamos, sabía lo que tenía que hacer y en estos momentos la verdad es que no, todavía, desde mi punto de vista, no es como es. Más, tengo entendido que esta tarde va otro de los de libre pensamiento a hablar con vosotros, con alguien de Radio Clara. Puede ser. Puede ser. Tengo entendido, no lo puedo confirmar ni desautorizar. Bien, lo que te quería decir, obviamente el libre pensamiento, que lo hemos nombrado varias veces, es lógico, es una revista de una organización. Esta no es de organización. Ahí es donde quería llegar. Por lo tanto, libre pensamiento tiene que obedecer hasta cierto punto a los acuerdos que se toman en los congresos, donde se nombran a los subdirectores, a quien la gestiona, y se marcan un poco los contenidos de la revista, porque es la revista de una organización. En cambio, vosotros sois una revista. De hecho, además, lo queremos cuidar. Sí. Por ejemplo, una conversación que hemos tenido recientemente es que alguien de la CNT de Madrid, CNT de Madrid, nos había pedido que publicáramos en la revista, se había ofrecido podcast de CNT. ¿Podcast? Sí, podcast de CNT, que los incluyéramos como enlaces, claro, en PDF, pones un enlace, lo abres, te manda un podcast a un... Sí, vale, sí. Audio. Y entonces le hemos dicho que no. Que no. Porque no queréis ligaros a ninguna organización. No, porque no queremos que nos identifiquen con ninguna de las ramas presentes del anarquismo. Queremos por ahora, ¿no? Cuando más o menos eso quede claro, pues de hecho yo comenté, oye, yo voy a hablar para Radio Clara. Y Radio Clara, digo, pero yo tengo claro que los de Radio Clara dicen claramente que ellos no se definen en polémicas de CGT y CNT. Eso te he entendido a ti, ¿no? Ni de coña, lo sabes de sobra. Por eso digo yo, o sea, que presentar en Radio Clara no es que Radio Clara se identifique con nosotros, no es que nos estemos identificando con nadie. Es una radio libre, punto. Puede ser que la próxima vez que hablemos te pongas la revista a parir. Es posible. Es posible. O te la aplauda. No, claro, o sea, pero sobre todo porque sois una radio libre. Sí, señor. Por eso la pregunta era por eso. ¿Sois una revista de redes libertarias? ¿Es una revista libertaria pero libre? ¿O va con intenciones de machacar por aquí o machacar por allá? No entramos en esa batalla y algunos que pudieran tener cierto, sabes que el congreso de la CGT último fue confuso, fue duro, no, de eso nada, se acabó. Sí, nada, de eso nada. Somos una revista, pues como puede ser un Ateneo libertario, como puede ser una radio libre o como puede ser una redes libertarias. Sí, señor. Recuerdo en otros tiempos, que tú también lo recordarás, una revista que se llamaba Bicicleta. La bicicleta, yo colaboré con esa bicicleta mucho tiempo. Sí, por Bicicleta se metió en trifulcas internas de la organización entonces CNT y le fue bastante mal porque a unos contentó y a otros cabreó. Y entonces eso significó que ser parte de
o querer empujar en una dirección, pues te enemista con otra gente. Bien, aclarado eso. Ya, lo que pasa en aquella época sí que es cierto que es que la CNT, solo había una CNT que estaba a matarse dentro de ella. Y Bueno, entonces siempre está pillaron desde a matarse. 1910, creo que siempre ha habido problemas de ese tipo que Y forman entonces parte. pillaron a bicicleta en la batalla. Y entonces, claro, en ese sentido nos vamos por otro lado. Vamos por otro lado. Vale. No queremos que nos identifiquen con nadie. Y luego, ya sabes tú que luego la gente empieza a poner etiquetas, ¿soy libertarios o no lo soy? Bueno, pues vale. Bueno, eso ya, aquí siempre ha habido capillitas que reparten carnés, que le dicen a uno si es o no es, y ellos se consideran los repartidores de esencias, que también ha pasado desde 1910 hasta la fecha y seguirá pasando, y bien. Eso Sí, es una cuestión que no solo pasa en el mundo libertario, yo creo que pasa en todos los mundos, y dentro de un rato sí, vamos a hablar. hablaremos Sí, de... pasa en todos los mundos y además porque no sé a qué político decía eh, que estar en el poder desgasta. ¿Eh? Y le contestó otro, no, no, lo que desgasta es estar en la oposición. Sí, sí, cierto. O sea, cuando tomas cacho, como tienes para repartir, Mm. me cago que te gastas porque es un esfuerzo, hay que trabajar duro en principio, ¿no? No lo sé, yo calculo que trabajan duro, además los presidentes ves que echan canas enseguida, ¿no? Me recuerdo Obama y ahora el Pedro Sánchez está también echando canas. Mm. No sé si ya se tiñe el pelo, es igual. Pero claro, lo que cuando estás en asociaciones políticas o en movimientos políticos que eres consciente de que son minoritarios, eso desgasta más todavía. Porque mantener la ilusión de que estás aportando algo a la sociedad puede ser un poco más difícil. Pero vamos, al final en ese sentido sí que yo valoro mucho y cosas que yo hago que tengo poca audiencia, bueno, pues yo lo hago porque me apetece, me gusta hacerlo y punto. Y si una entrada mía a Facebook solo tiene 3 me gusta, pues no entro en crisis espiritual. No, porque no vas buscando me gustas. No, no me importa tenerlos, pero no los busco, no los busco. Vale. Acabamos con esto. A ver, Sí, resúmelo tú como bueno, quieras. pues eso, yo el resumen es que es un intento de poner en la circulación entre el personal que tiene ciertas afinidades con la izquierda libertaria en general, que es un mundo amplio, pues una revista que intenta reflexionar, pensar con amplitud de miras, que en estos momentos es gratuita, obviamente, y que se puede pillar, con que pongas redes libertarias .es, creo que es punto. Da igual, con que pongas redes libertarias en el Sale, buscador ¿no? habitual, aparece de las primeras Sí, entradas. aparece enseguida. Y entonces, bueno, pues ahí la gente, yo lo que invito a la gente es que le eche una ojeada. ¿Eh? No, no digo que la ojee porque aquí no puedes pasar las hojas, Las- pero que le eche una ojeada. Es que eso es con la digitalmente, vista. digitalmente lo puede hacer. Y Claro. es fácil de leer. Yo lo he hecho, he leído algunos de los artículos, bien, pero mi opinión no tiene interés para otra gente. Vale la pena leerlos. Es fácil de leer por ahora. He visto otros que he pasado, uy, qué largo, este ni empiezo, vamos. Porque a lo mejor en aquel momento no tenía tiempo, no porque fuera Ya, muy largo. ya. Y bien, ahí está, redes libertarias. Bienvenida sea cualquier publicación, cualquier idea de agrandar, de ampliar, y como siempre se dice, yo le deseo suerte a redes libertarias, que vaya Muchas bien, gracias. que tenga muchas entradas, que la gente la busque. Creo que cada cuánto sale. O que, Intentamos sacar 2 o 3 números al año, pero estamos viendo nuestra capacidad. vale. Nuestra capacidad. Yo creo que vamos a conseguir por lo menos 2 números al año. Pero además lo que sí queremos es que sea una página web. Las Que páginas web tienen entradas, además de la revista, en la página web hay cosas entradas. puntuales. Sí, eso es lo Puntuales. que queremos. Sí, también me he dado cuenta. Se nos estaba olvidando eso, ¿no? Sí, claro, porque nos parece importante. Es decir, y en esas entradas ya tienen que ser más cortas. Bueno, el criterio de extensión no se ha marcado.
yo dije y dijo que lo marque cada uno. Y digo, hombre, yo creo que convendría poner un máximo y un mínimo, ¿no? El máximo creo que sí lo han puesto y me parece que son 2 o 3 mil palabras, me parece, 2 o 3 mil palabras nada más, que es un artículo largo pero corto, o sea, un artículo que tiene enjundia. Y el mínimo han dicho que si alguien quiere escribir una entrada de 50 palabras, pues ya está. Punto. 50 palabras, ¿por qué no? ¿Eh? Mm. Oye, hay en la historia de la filosofía hay textos que son breves sentencias y se acaba la historia y han tenido un impacto notable en este pensamiento, ¿no? Me parece bien, ¿no? Entonces, pero que sí en general lo que es las entradas va a ser más sencillo, más corto e incluso esto ya no está claro del todo. Hay una tendencia a decir que ni siquiera hay unas personas colaboradoras que ellas pueden escribir y lo que escriben lo han escrito, punto. No, no pasan censura, no se revisa. Yo insisto que convendría revisar porque siempre hay errores En ortográficos. el sentido, quizás, Félix, que hemos hablado al principio, aunque yo no soy nadie para decir lo que, pero en el momento redes libertarias o cualquier otra se meta en cuestiones de esta otra u otra organización tome partido, va a ser una revista de parte. Entonces, por eso convendría a lo mejor revisar a ver si alguien tiene la tentación de Mira, aprovechar. yo no había pensado en eso, pero mira, lo compartiré porque me parece un criterio Opinión, importante. es una opinión desde fuera. Es decir, en el momento se alguien note o crea o piense que esto es algo de tal grupo, tal tendencia, pues dejará de tener un público. Tú lo Sí, sabes. desgraciadamente dejará de tener un público, porque la gente, en contra de lo que recomiendan los que saben algo de cómo mejorar tu capacidad de razonar y enriquecer tu pensamiento, conviene leer con frecuencia a los enemigos. Sí, o si no son tanto como enemigos, por lo menos Los que no piensan piensan diferente. como tú, Eso es, correcto. que no piensan, pero leerlos con intención de entenderlos, ¿eh? Sí. Y de ver lo que tienen de razón, ¿eh? Que todo el que escribe tiene razones para decir lo que dice, ¿no? Ujú. Estoy de acuerdo. Pues bueno, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, me parece bien. Estoy buscándola en este momento para ver lo fácil que es, porque ya lo ves, aparece enseguida. Redes libertarias, tejiendo redes de afinidad en el movimiento libertario. Es redeslibertarias.com, pero nada más lo escribes en el buscador, por lo menos a mí, me aparece enseguida. Así que ahí está. Muy bien. Redes Pues nada, libertarias, tejiendo redes de afinidad en el movimiento libertario, obviamente, cuando acabas de... Pues ya está. y luego pretendemos estamos ya en Facebook y esas cosas, ¿no? Que te quieres mover por varios sitios para que aparecer. ¿Mm? Muy bien, no le damos más vueltas, porque lo mejor los que nos están oyendo tendrán muy fácil en su teléfono móvil o en su ordenador, tablet o lo que sea, escribir redes libertaria, que es muy fácil de encontrar. Y si quieren ir directamente con .com, lo tienen, ¿vale? Me parece bien. ¿Seguimos? Seguimos. A ver, Pausas musicales. ahora sí que podemos dar caña porque no, es broma. ¿Qué pasa con la izquierda? Aquí Sumar, Podemos en Galicia ya han dicho los de Sumar que no cuentan con ellos, habían quedado por una reunión y después le han dicho no vengáis. Y lo digo en Galicia porque precisamente es donde se van a notar las primeras consecuencias. Galicia y Euskadi van a tener elecciones autonómicas muy pronto y están configurando listas. Y, por ejemplo, en Galicia ya andan a bronca hasta el extremo de que no son capaces a estas alturas, casi a punto de que se convoquen elecciones por parte del presidente Rueda, de poder presentar una candidatura, pero ni los unos ni los otros. Es decir, allí Ya. estaban Izquierda Unida, Sumar y Podemos con posibilidades. Después de lo que pasó en Marea hace tiempo, pues quedó el movimiento muy deslavazado y ahora
después de lo último que ha sucedido, del abandono de Podemos de Ensumar, se marcha al grupo mixto, pues las cosas están como están. Esas Sí, son, digamos, las noticias puntuales y que todo el mundo puede... sí, todo el mundo las conoce y hay análisis de todos los tipos y interesantes. A mí lo que me produce es una tristeza infinita, vamos. Eso de entrada, es decir, no lo entiendo. O sea, ¿cómo se puede dilapidar un, un capital como el que tenían, ¿no? Es que me parece sorprendente. Y además había cabezas buenas ahí, empezando por Pablo Iglesias. Otra cosa es que luego, es decir, algunos ya, ¿verdad? Desde el principio decíamos, ¿eh? Porque yo creo que lo que no valoraron con suficiente rigor es que el sistema democrático está bien hecho. Bien hecho en el sentido de que es compacto y macizo. Y entrar al sistema democrático para desmontarlo, pues como no hagas en principio lo que hizo Hitler, que es quemar el Reichstag, a los 10 días. Bueno, además creo que no lo quemaron, sí, al final creo que lo quemó un comunista que está un poco pirado, ¿no? No sé, no conozco a fondo el tema, así por lo tanto. Creo que así fue, pero es igual. Quemaron el Reichstag y ya está. No, Hitler ni siquiera, cuando la gente te cuenta que fue democráticamente elegido, no dio tiempo a que el Reichstag le nombrara canciller. Punto, no hubo tiempo. Se autonombró canciller y se acabó la historia. Entonces, yo creo que no valoraron, es decir, y no valoraron en este caso concreto, porque cuando tú entras en el sistema democrático está montado de una manera que tiene unas cuantas virtudes realmente importantes y es la división de poderes y los controles mutuos, ¿no? Mm. Y entonces la gente de izquierda extrema como la gente de extrema derecha, ¿verdad? Tiene una cierta tentación a considerarse poseedores de la verdad y todas estas limitaciones exigidas por toda una parafernalia que es muy potente en los parlamentos no están dispuestos a soportarla. Contrapesos, le llaman Sí, contrapesos. los contrapesos, los chequeos, check and balance, o sea, es el controles y equilibrios, controles y equilibrios. Vale. Y claro, y de entrada, por ejemplo, tienes letrados en las cortes, gente que sabe mucho y te dice, oiga, los letrados, porque yo me imagino, es un ejemplo, pero es un ejemplo muy significativo porque ha hecho mucho daño, ¿eh? El de la ley de solo sí es sí, ¿no? Mm. Los letrados seguro que le dijeron, oiga, que no, ¿eh? Que no sale. Chico, haz caso. Si es que las leyes hay que hacerlas bien. Yo no sería capaz de escribir una ley, ¿no? Entonces, si metes la pata, ¿eh? Entonces, está bien hecho. Y una vez que te has subido a ese carro, ¿eh? Pues la democracia liberal, que es, como dijo aquel, y yo creo que en estos momentos no le faltaba razón, es un régimen malo, pero es el mejor de todos los conocidos. Es mala la democracia, pero es la mejor de todas las conocidas. Porque el resto son impresentables. O sea, no sé que te encuentres situaciones anómalas de las que yo tengo un día ganas de estudiar lo que hizo en Singapur el dictador, que hizo la ciudad de Singapur y consiguió bastantes cosas, ¿eh? Pero tengo que analizarlo porque seguro que hay lados negros por detrás que te mueres, ¿no? Pero no puedes, es que no hay alternativas, no hay alternativas en estos momentos medianamente serias. Hay índice de democracia que te dice quién está más o menos cerca de la democracia y si tú los lees al final dices tú, pues mire, yo efectivamente me gustaría de vivir en un sitio en los que están en la parte de arriba, ¿eh? Por si acaso, por si acaso. Puesto a ser pobre incluso, casi lo prefiero. Y dentro de eso elegiría a algunos, antes que a otros, por sus políticas sociales, etcétera. Porque claro, te pasas a otros sitios en los que están en las democracias imperfectas y mire, pues yo prefiero no estar allí, sinceramente. No, no tengo nada contra nadie, pero, y no te digo ya en los estados fallidos tipo Sudán, ¿no? El desastre, el desastre. Entonces, y se metieron allí con cierta ingenuidad.
Y tenían 90 diputados, ¿eh? O sea, que era una fuerza seria. Estás hablando del primer Podemos, ¿no? Del primer Podemos, claro, cuando entraron, cuando todos nos quedamos, ¿no? Y, Mm, y, y, y sí se puede, mm. sí se puede. Pues luego dijo, no, no, ese es Podemos, sí podemos. Pues mira, criatura, te han ganado. Reconócelo y en parte mm, es que conquistarle desde dentro un sistema que desde dentro funciona de una determinada manera es un engranaje muy complicado. Entonces al final tienes que hacer una especie de gobierno autoritario, como hacían un poco los romanos, ¿no? La república habían inventado en la república la dictadura, que era en tiempos muy complicados, nombraban un dictador que estaba seis meses o un año con poderes muy absolutos y a los 6 meses, un año, se iba automáticamente. Hasta que llegó un momento en que ya se decidieron a declararse emperadores y se acabó, ¿eh? Pero había un senado que controlaba y tal. Entonces, o hace un golpe de Estado y entonces impones eh, la ley, y como nosotros somos los que poseemos la verdad y sabemos lo que es bueno para el pueblo, pues las democracias populares, todas las conocemos, ¿no? Sí. Tenían el nombre de democracias y De de populares, populares, que claro, quizá no eran ninguna de las dos cosas, pero en fin, evidentemente. ni democracia Hombre, ni... hicieron cosas propias, ¿no? Sí, A todas las mujeres en la Unión Soviética fue mejor que en otros, ¿eh? pues, pero Llegaron a hacer muchas el cosas. veamos el resultado final. En fin, Pero no, el Gulag fue el Gulag desde el principio. bueno, O sea que no. Entonces, eso, por otro lado, hay una segunda parte y es que el sistema no solamente que tiene sus reglas, sino reglas además que están compradas, están hechas para comprar voluntades automáticamente. De pronto te encuentras con poder y con dinero. Con poder y con dinero. mm, Que si yo quiero hacer una revista como a la anterior, me la veo a ver si logro financiar 200 euros de imprimir 40 ejemplares, ¿no? Y allí, no, presupuestos, revista, director de la revista, el consejero de la revista, con salarios, pues supongo que esos cargos ya menores no bajará ninguno de los 2.500 euros. No tengo ni idea, ¿eh? hay que ver las fundaciones que tienen todos los partidos políticos, que están subvencionadas, pagadas, con cargos, con salarios importantes. Unos tienen las FAES, otros tienen la otra fundación, que ahora no me viene el nombre, pero todos tienen su fundación, ¿eh? Claro, y entonces los que vienen a cambiarlo todo, lo primero que hacen es un ERE. A ver, explica, los que vienen a cambiarlo todo. Claro, es decir, ¿qué ha pasado cuando pierden? Que Han Podemos perdido. ha hecho un ERE en casi todas partes, porque tiene que echar a todo el mundo. Bueno, porque ya no tenían dinero, porque no había presupuestos, si no hay diputados no hay dinero. Pero vamos a ver, Dinero cuando no tú eres puede- de izquierdas de verdad, yo lo recuerdo en mi sindicato, en Madrid, que entró una junta que lo hizo muy mal y fue, vamos a ver, había casi quiebra y entonces fueron elegidos para arreglar la situación y lo primero que propusieron es un ERE con los trabajadores de la CGT, que eran 4. Y claro, los afiliados les miramos y digo, ¿de qué estáis hablando? Que la CGT va a hacer un ERE en su sindicato. Digo, ni se os ocurra. Pues nos vamos, pues iros a la puta mierda. Con perdón. Es que eso me lleva a mí el ser del comité de la Confederación de Madrid y Castilla-La Mancha, además como tesorero. Pero sois golfos, o sea, si estamos diciendo nuestros discursos no se pueden hacer ERE, no firmamos ERE, y lo propones en tu empresa que tienes 3 trabajadores. Estás loco. Les echamos, bueno. Bueno, Y no sabían dónde estaban. Gente no, que no sabía. sí sabía, pero quiero decirte que no sabían cómo funcionaban las cosas y que los partidos que presumen de coherencia ideológica luego tienen que pagar el precio. Y hay que pagarlo. Entonces, bueno, le ha costado. Y luego viene la otra incompetencia de los egos. Los egos. Claro, los egos en los sistemas, estos partidos al final son bastante menos autogestionados de lo que dicen ser. Y la democracia interna, me sospecho
que no está clara. Y de hecho, fíjate cómo empezaron a caer cabezas casi desde el principio. Sí, sí. ¿Que por qué? O sea, era gente brillante, ¿por qué se iban? Gente brillante. Había gente muy buena que se fue. ¿Y Sí, de qué estáis por ejemplo, haciendo? los Errejones, Errejón y compañía, y Los, otros anteriores. claro, los talentos hay que conservarlos, entonces. Y luego, claro, al final ya ha sido un despropósito. Le dices tú, ya sí que no. O sea, es difícil caer tan bajo, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, Podemos se pasa al grupo mixto de su. Eso es transfugismo, literalmente. Dicen los de Sumar y otros que es refugismo, y ellos No, dicen, es la definición. que se han ido porque los han obligado, porque los dejaba sin competencias, porque no les dejaban presentar ni mociones, porque no podían hablar, y por lo menos en el grupo mixto pueden hablar. La prueba es que no es que esté defendiendo o no defendiendo, pero la prueba es que, por ejemplo, en esto de la amnistía ya han podido hablar como Podemos Claro, en el día de ayer, ¿no? En el Congreso, cuando se ha presentado la ley de amnistía, ya ha podido hablar Podemos como Podemos en el grupo mixto. Si hubiera pero sido tus Sumar, votos no los has conseguido como Podemos. bueno, pero también hay quien dice, para compensar lo que tu argumento con otro, no es que sea el mío, sino que han dicho, bueno, es que mucha gente ha votado a Sumar porque estaba Podemos. A lo mejor no me refiero a mí, el que decía eso. A lo mejor yo no voto a Sumar si Podemos no está dentro. Entonces los de Podemos dicen, bueno, los votos que vosotros tenéis también son porque nosotros estábamos ahí, si no a lo mejor no tenéis tantos, y eso se verá en las próximas elecciones. Sí, pero en fin, claro, al final la gente discute, pero lo que es patético es que no sean capaces de ponerse de acuerdo. Sí que es Porque patético. claro, la de la permanente sonrisa a Susana, Yolanda Díaz, dale de comer aparte también. Bueno, pregunta en Galicia. Hay a la gente de las mareas y lo que pasó y cómo se llevan allí. Pregúntale a Beiras de Anova. Beiras lo conoce todo el mundo, del BNG, un clásico de la política en Galicia, con Anova y con después las amistades con la señora Yolanda Díaz y en qué han acabado y cuáles son las relaciones políticas, no sé las personales, políticas ahora, por ejemplo, de la gente, ¿no? Hablando de una líder como Yolanda Díaz y los recuerdos que tiene en Galicia, que tiene una parte que la quiere mucho y otra parte que no la puede ver y otra parte que así, A mí no, estas cosas no suelen ser blancas y negras, ¿no? sí, sí. Pero yo me refiero, es decir, que se ha convertido en un protagonista, o sea, es el partido. Es que lo primero para formar un partido ni siquiera tienes instituto, no tienes, es una lista en torno a una persona. Uh-huh. Es el personalismo convertido en modelo de funcionamiento. Y además que se ve que tiene todo el poder, porque nombra, quita, pone, dice. Sí, claro, es decir, mira lo del Álvaro ¿no? Ese que venía de Podemos y que podía haberse incorporado, pero de Podemos dijeron que no, y esa serie de cuestiones, ¿no? Ahora no me acuerdo del nombre, lo podría Bueno, buscar mejor porque no sale el nombre. Tranquilo, sigue vamos, el argumento. quiere decirte, no, que el argumento, que eso no es un partido lo que ha hecho Yolanda Díaz. Veremos si lo logra hacer, ¿no? Porque para que haya un partido tendrá que tener unos estatutos, un programa, que es algo más que lo que ha sacado para las elecciones, que más, es una cosa más rápida y más breve, ¿no? Y una estructura de funcionamiento y unas sedes y cosas, tendrá que tener cosas, ¿no? Es decir, si no, ¿cómo van a trabajar? Porque tú sabes que al final tiene que haber una oficina, tiene que haber quien pega sellos, quien atiende el teléfono. Que la burocracia, los partidos no se mantienen con los ideólogos, Mm. sino con todo un aparato burocrático que cuesta un dinero y que permite hacer las cosas, ¿no? Y además vas a tener que de alguna forma, bueno, pues eso, proponiendo algo, ¿no? Y no proponiendo a Nacho Álvarez, el que te decía antes, Nacho ¿no? Álvarez, sí, lo estaba buscando, es Nacho Álvarez. Sí, Nacho Álvarez, sí. Lo tenía, las pantallas las tuvo por aquí abiertas y sabía que lo iba a encontrar, ¿no? Garzón
ha quedado mejor. Garzón, claro, ya 10 años. Bueno, ha decidido que él se va. Me ha parecido, no entro en los entresijos de por qué se ha ido, pero me ha parecido mejor, ¿no? Y bueno, y luego Belarra también me parece, Belarra y Pablo Iglesias, yo lo siento, me parecen dos personajes con un ego que no, vamos, sin fisuras, ¿no? Y entonces, si te crees siempre en posesión, y encima luego tienes gente que te apoya, estás equivocada, ¿no? O sea, no puede ser, ¿no? Es decir, nadie tiene la razón siempre en todos los casos y de manera absoluta. Es que esto no ocurre. Entonces, quiero decir, el fallo de la ley del solo sí, el sí, bueno, le pasó a esta como le ha pasado a otro. Es decir, tú lo primero que tienes que hacer es pedir perdón, ¿no? Si me he equivocado, usted perdone, yo lo siento mucho, no quería. Porque si no dices eso, la has liado, ¿no? Pero eso, claro, eso no le pasa solamente a ella. Hay cantidad de gente de la vida política y de la no vida política que lo que les pierde es esa incapacidad de decir en público, oiga, lo he hecho mal. Y lo siento mucho, ustedes perdonen. Me he equivocado, he metido la pata, el famoso del fútbol, que no lo hizo en ningún momento y si lo hubiera hecho igual no sale de la federación. Entonces quiero decirte, y además lo triste es que y Yone Belarra, que ha hecho cosas, a mí no todas me han gustado, a mí la ley también del trust tampoco me convenció mucho filosóficamente hablando, pero ha hecho cosas. Y sí que es cierto que durante esta etapa del feminismo, en la que ella era la ministra, ha avanzado bastante. Está refiriendo a Irene Montero. A Irene Montero, sí, que tenía que ir a Yone Belarra adelante el nombre y me he transferido, ¿no? No, a Irene Montero, ¿no? Irene Montero, bueno, me parece que podría haberlo hecho mejor, ¿no? Ha hecho cosas importantes, ¿eh? Y que ha mejorado, es decir, cada vez te chirría más ese machismo de baja intensidad que permea toda la sociedad, ¿no? Y que hace que de vez en cuando tú mismo digas una expresión y que alguien, una feminista más sensible, te diga, oye, ten cuidado con lo que has dicho, y dices, uy, tienes razón, ¿no? Porque estás acostumbrado a una serie de, son la cultura. Entonces, al final, pues bueno, me entristece, pero ha ocurrido con la izquierda lo que ha ocurrido siempre. Y desde una perspectiva anarquista, que a mí me interesa, puesto que aquí estamos, es recordarles a estas criaturas que la crítica de los anarquistas a la democracia liberal no es ninguna tontería. Y que no yo entro allí y lo va a cambiar. No seas ingenuo, criatura. No seas ingenuo. Porque además allí hay 350 personas que saben de qué hablan. Unos más y otros menos, ¿no? Y hay todo un aparato de leyes, de controles, de verificaciones y equilibrios que te van a impedir tomar decisiones que no puedes tomar. Al final tienes que cumplir una serie de normas. Y si no las cumples, pues ¿qué quieres que te diga yo? Pues al final el sistema te aplasta y te termina dejando fuera. Y encima, y la gente te va a votar en la medida en que detecte que cuando has estado en el gobierno has conseguido cosas. Y que eres tú el que las ha conseguido, no otras personas. En gran parte sí que es cierto que Yolanda Díaz ha tenido la ventaja de manejar mejor ese tema y ha logrado vender la moto, y ha logrado pasar por una ministra del trabajo progresista que ha conseguido cosas cuando su gran conquista, que era lo de los trabajos, acabar con el trabajo precario, hay que echarle morro. O sea que ahora los contratos, los contratos indefinidos con fecha de caducidad, eso toda la vida eran contratos temporales. Y cambiar el nombre no es cambiar el problema. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Pero está vendido mejor, ha sabido jugar mejor las bazas, ha entendido cuáles son las reglas del juego y ahí la tiene de vicepresidenta, tan guapa. Ha tenido una cobertura mediática interesante a su favor y un apoyo desde el poder
desde el poder real en ese momento, por lo menos el poder político, quizá no el poder real, también que le ha venido muy bien y ha sido viento a su favor. Ya veremos lo que aguanta. De momento... Bueno, veremos lo que aguanta cualquiera porque están liados. O sea, que decir, porque yo a Pedro Sánchez, aparte que le compadezco, porque lo que están haciendo con él me parece impresentable. Impresentable sin más. O sea, no, yo digo que no es mi presidente, que, o sea, es mi presidente porque es el presidente, pero ahí se acaba la historia, ¿no? Pero yo sí que creo que, bueno, su capacidad de lograr gobernar ya lleva 6 años y apuntan 4 más, con la vagabunda que tiene en su Consejo de Ministros y en las Cortes, tiene mérito, ¿eh? Tiene mérito. Es decir, mérito político, en ese sentido, de ir negociando constantemente con unos y con otros e ir sacando cosas. Y ha salido con cierta dignidad de situaciones muy complicadas, ¿eh? Entonces, no le votaré en mi vida, pero en cualquier caso, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que estamos, que se ha quedado la de izquierda más próxima al Partido Socialista, que bueno, puede integrarse en el Partido Socialista cualquier día. No sé si la dejarán por si acaso le cuestiona el liderazgo a Pedro Sánchez, pero... Hay momentos, no voy a decir que sea idéntico, que esto me recuerda aquello del eurocomunismo, de Santiago Carrillo, del acercamiento del PC al PSOE de entonces, de la gente que acabó desde el PC pasándose al Partido Socialista y cómo fueron absorbidos. Pero en fin, Hombre, son otros yo tiempos, recuerdo, otras coyunturas, sí, pero no, pero es la mecánica es la misma. Yo recuerdo en el 78, en concreto, 78, que yo militaba en un grupo de... La policía nos llamaba anarquistas de guante blanco en torno a Zero Six, la editorial aquella, ¿te acuerdas? sí. Y yo vi como algunos de mis compañeros nos pasamos, yo tardé un poco porque la CNT entonces estaba en batallas internas que a mí no me apetecían, pero terminamos ahí, pero tuve unos compañeros que terminaron de directores generales, estas historias con el PSOE, claro. Todos conocemos a alguien de Ah, esos que desde el anarquismo también acabaron en el PSOE. y no se lo critico, es decir, algunos que los conozco, lo que he seguido lo han hecho bien, Vale. pero bueno, Tenemos que acabar. pues acabemos. Acabamos. Sí. Nos Nada, oímos. tengáis un buen día. Y ya iremos viendo cómo van las cosas en la política de este país. Sí, para eso estamos aquí. Como nadie nos dice lo que tenemos que decir, ni de lo que podemos hablar, ni el tono a utilizar, pues Claro. eso es lo que tiene la libertad. Así que diremos lo que nos parezca. De acuerdo. Hasta Muy entonces, bien. que vaya bien. Pues que tengáis un buen día todas y todos. Hasta luego. Hasta luego.